Hola, les saluda Cintia Tercero. El título de mi proyecto es Análisis de observaciones realizadas en eNaturalist para la clase Aves, una muestra para 7 países. Lo primero que hicimos para poder realizar el análisis de los datos fue consultar la información en eNaturalist. En esta plataforma indicamos el nombre de cada uno de los países de los cuales requerimos la información, indicando la clase Aves y estableciendo como filtro el periodo de tiempo, 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del año 2023. Actualizamos la búsqueda y obtuvimos el total de observaciones realizadas, en este caso para Costa Rica, y repetimos esa consulta para cada uno de los 7 países. Luego de haber obtenido la consulta, descargamos la información en un archivo CSV. Cada uno de estos archivos CSV fueron subidos al cuaderno de Jupyter correspondiente al proyecto. Es importante indicar que la observación de aves es una actividad ampliamente difundida a nivel internacional y que se ha reconocido que el registro sistemático de la avifauna permite evaluar el estado de los ecosistemas. Con relación a la plataforma que ha proporcionado los datos para este proyecto, podemos decir que eNaturalist es una plataforma ampliamente conocida. Su principal objetivo es registrar los hallazgos de la naturaleza en todo el mundo sobre prácticamente todos los seres vivos, debidamente clasificados por taxones de manera jerárquica. La información que contiene eNaturalist es de acceso público. La idea de este proyecto es poder comparar las estadísticas respecto a la clase Aves de cada uno de estos países. Partiendo de la muestra para el periodo ya mencionado, el año 2023. Descripción del problema y objetivo. El problema es la necesidad de comparar los registros de observaciones de aves a nivel centroamericano y evaluar el tipo de información que se ha registrado para la clase Aves en eNaturalist en Centroamérica. El objetivo es, usando los datos obtenidos de los registros de observaciones en eNaturalist, crear un mecanismo que permita comparar las estadísticas de observaciones de cada país del Istmo Centroamericano. El conjunto de datos. Los datos objeto de análisis de este proyecto corresponden a observaciones realizadas en eNaturalist de la clase Aves en el periodo comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Se realizaron consultas por separado para cada país: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Cada una de las consultas fue descargada como un archivo CSV. La primera sección es la configuración del ambiente de trabajo. Esta configuración realiza primeramente la instalación de las librerías de Pandas y de la librería que permite obtener un reporte de los data frames objeto de estudio. Una vez que se han instalado las librerías, se importan las librerías que serán utilizadas. Y luego realizamos la lectura de cada uno de los CSVs que se encuentran en nuestra plataforma. Hay un registro para cada uno, es decir, un apuntador para cada uno de los CSVs. La siguiente tarea a realizar es la exploración del contenido de los data frames objeto de estudio de este proyecto. En esta sección se realiza la contabilización de registros por país
sin ningún tipo de preprocesamiento. Los resultados de ejecutar las instrucciones de esta sección deberán ser analizados a fin de poder identificar qué tipo de preprocesamiento requieren los datos importados. Interesante porque esto nos permite saber si los campos que tienen los registros o los data frames que hay son o no relevantes para nuestro proyecto. Como ya mencionamos, producto o resultado de la ejecución de las instrucciones de la segunda sección, hemos identificado aquellos campos que requieren ser eliminados. Adicionalmente, hemos identificado que los registros no necesariamente corresponden a información que se encuentra debidamente comprobada. Por tanto, igual deberá ser eliminada. Todos los campos que no son relevantes para nuestro proyecto se eliminan. Y de igual manera, como dijimos, también realizamos una actividad que nos permite catalogar o identificar a qué país corresponden las observaciones. En clases vimos que normalmente los campos manejan valores numéricos para facilitar el procesamiento de información. En este caso decidimos dejar 2 iniciales para cada uno de los países de la región centroamericana. Posterior a eso, obtuvimos un data frame único que luego será insumo para el reporte con Pandas Profile. Producto de esta tercera sección, pudimos obtener el valor con la cantidad total de observaciones realizadas en el periodo 2023 en los 7 países que integran la región centroamericana. De la misma manera, pudimos identificar el total de especies únicas para cada uno, o mejor dicho, para todos los países de la región. Y de igual manera, pudimos identificar el listado de observaciones, o mejor dicho, el listado con cada uno de los nombres científicos y la contabilización de la cantidad de veces que fueron observadas a nivel centroamericano. Pudimos constatar que la cantidad total de especies comunes a los 7 países de Centroamérica para el año 2023 fue 147. La cuarta sección es la sección en la que pudimos obtener las estadísticas que nos permiten comparar cómo anda el registro de observaciones a través de la plataforma eNaturalist en cada uno de los países. Pudimos identificar cuáles son las 5 especies más observadas en cada uno de los países, y de la misma manera, dado que tenemos un data frame único, pudimos también identificar los nombres de las 5 especies más observadas a nivel centroamericano. Pandas Profile es una herramienta sumamente útil. Nos permite obtener un reporte del data frame analizando variables y proporcionándonos algunos gráficos que son muy
muy útiles e interesantes. A continuación, mostramos algunos de los campos que consultamos para poder tener información de interés de nuestro proyecto. Comprobamos la información que habíamos obtenido previamente, la cantidad total de observaciones a nivel centroamericano para el año 2023 para la clase Aves. De la misma manera, a través de las variables consultamos la variable nombre científico y esto nos permitió visualmente identificar cuáles son las aves más observadas a nivel centroamericano. Identificamos que Costa Rica prácticamente tiene casi el 50% del registro de observaciones a nivel centroamericano, seguido de Panamá. La sexta sección corresponde al uso de herramientas de graficación. Decidimos obtener dos tipos de gráficos. Usar un gráfico de barras para identificar visualmente la distribución del número de especies únicas observadas en los diferentes países y utilizar un diagrama, un gráfico de dispersión para explorar la distribución geográfica de la especie más observada en el Istmo Centroamericano. Identificamos o confirmamos que el número de especies únicas por país, en el caso de Costa Rica y Panamá, supera las 700 especies. De hecho, Costa Rica supera las 800. El gráfico de dispersión resulta muy interesante. Habíamos identificado que el ave más observada a nivel centroamericano es el Quiscalus mexicano. Y a pesar de que nosotros no tenemos un mapa de la región centroamericana, el diagrama de dispersión nos permite ver prácticamente una silueta de los países del Istmo de la región centroamericana. Ahora hablemos un poco sobre la descripción de los resultados obtenidos. Al hacer un análisis previo de los datos obtenidos de eNaturalist, utilizando diversas librerías de Python, hemos podido constatar lo siguiente. La mayor cantidad de observaciones corresponde a la especie Quiscalus mexicanus. El país del Istmo Centroamericano con la mayor cantidad de registros es Costa Rica, 48.609 registros, que corresponden al 49.5% del total de observaciones de la región. De la cantidad total de especies únicas registradas durante el año 2023, que fue de 1.230 especies, 147 fueron observadas en todos los países del Istmo, que corresponde al 12.39%. La mayor diversidad de especies se ha registrado en Costa Rica, y Panamá es el segundo país con la mayor cantidad de registros y de especies. Algunas conclusiones de interés. Al realizar este proyecto tenemos conclusiones tanto sobre la información procesada como sobre la importancia del uso de herramientas como Python y sus librerías para el análisis de datos. La información que contienen las plataformas digitales requiere siempre algún tipo de preprocesamiento para que los datos obtenidos sean relevantes. eNaturalist es una plataforma que facilita el registro de observaciones, pero sus datos deben acompañarse de la información proveniente de otras plataformas o estudios de especialistas en la materia. Tal y como fue descrito en uno de los artículos consultados, la mayor cantidad de observaciones no siempre corresponde con la mayor frecuencia de aves para un país determinado. Al analizar la muestra de datos, puede comprobarse esta teoría. Y finalmente, la información que contienen las plataformas digitales será de valor en la medida que la comunidad de usuarios lo sea. Estas herramientas facilitan mucho la ciencia ciudadana, pero es importante tener el apoyo de los expertos en la materia, como los curadores de datos. Finalmente, un agradecimiento especial para el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Red Bioma,
para doña María Auxiliadora Mora, Josué, Benjamín, Elvin, Fabricio y todos los participantes de esta